al lado de otras. Por tanto, el espacio entre célula y célula no existía o era muy poco. La característica del tejido conjuntivo, sin embargo, es que las células están separadas. Muchas de ellas incluso no tienen conexión unas con otras, ¿no? Ahora, el tejido epitelial hemos dicho que se clasifica solo en revestimiento y glandular. El tejido conjuntivo tiene una clasificación un poco más compleja. Ahora, ¿por qué es importante el tejido conjuntivo de entre los 4 tejidos básicos? Porque prácticamente sin este tejido, los otros tejidos básicos, los otros 3, no podrían tener interrelación, ¿sí? Podrían coexistir, pero no se podrían sostener. Por eso, el hecho de que tenga ese término de conjugación, esa conexión, ese sostenimiento es importante de este tejido, es la importancia de este tejido. Y les voy a dar, estas serían una especie de seguimiento o de cartillas que les sugeriría que tengan para aprender bien sobre este tipo de tejido básico, ¿sí? De entre los 4 tejidos básicos, este es el más complejo. ¿Por qué? Porque tiene diferentes formas celulares, diferente organización, tiene características funcionales variadas desde la parte embrionaria incluso, ¿sí? Entonces vamos a estudiar poco a poco cuáles son estas. Vamos a tener características y funciones, vamos a ver cómo se clasifica este tejido, vamos a ver cuál es su origen embrionario, vamos a ver si realmente sale de una de las hojas embrionarias o de las 3. ¿Se acuerdan que del tejido epitelial cuáles eran sus orígenes embrionarios? Las 3 hojas embrionarias, de esas 3 podían desarrollarse tejidos epiteliales, ¿verdad? Y su composición general, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus características? Ahí son varias. Primero, se llama tejido conjuntivo o conectivo, ¿sí? Ya mencionamos el término de sostén cuando estemos hablando de tejidos especializados. Proporciona continuidad con el resto de los tejidos, ¿sí? Que son el epitelio muscular y nervioso. O sea, nos ayuda a conectar a esos 3. Y con otros componentes de ese tejido para conservar al cuerpo integrado desde el punto de vista funcional. ¿Alguna vez ustedes todos comen carne? Sí. ¿Hay algún vegetariano? Qué bien, porque va a ser más fácil hacer la comparación. Cuando ustedes cocinan la comida, ¿verdad? Y digamos tenemos la piel, ¿no? Y por debajo está el músculo. Ustedes agarran y jalan eso y se desprende. ¿Cómo se siente la parte de entre la piel y el músculo? Tiene como una sustancia chiclosa, ligosa, ¿verdad? Esa es parte del tejido conectivo. Si nosotros al momento de cocer esa carne, o sea, si nosotros vemos en su estado natural la carne, ustedes tiran la piel, van a ver que hace resistencia, no puede desprenderse tan fácil, ¿sí? Porque ese tejido lo sostiene al siguiente. Si no, ustedes ni bien hagan esto, ya se estaría desprendiendo su piel, ¿verdad? Entonces, eso conecta. Por tanto, esas sustancias, esas fibras que vamos a encontrar, nos ayudan justamente a que el organismo animal sea funcional. ¿Entonces? Se compone entonces de células y matriz extracelular. Entonces, ella nos está dando la pista de cuáles van a ser sus componentes. Células más matriz extracelular. Que yo de aquí en futuro les voy a decir MEC. Así. Cuando ustedes me escuchen decir MEC, me estoy refiriendo a esto, matriz extracelular, que como su nombre lo indica, es toda la sustancia o componentes que están alrededor de la célula, ¿sí? Bueno, presenta diversos tipos de células que se encuentran separadas. Entonces, si comparamos el tejido epitelial, que era así, en este caso el tejido conjuntivo, de entre una célula y otra,
va a haber un espacio bastante amplio. En algunos más cortos, en otros menos, ¿no? La distancia entre uno y otro. ¿Ok? Tiene abundante material intercelular. Nuevamente vemos esto. ¿Sí? La sustancia que hay entre célula y célula es muchísima. A diferencia de esto, aquí no podía pasar a veces ningún tipo de sustancia y en otros puede ser que estaba relativamente pegado, pero podía pasar algo de sustancia, ¿verdad? En el tejido epitelial, si comparamos con el mismo, ¿ya? Es un tejido vascularizado e inervado. Entonces vamos a ver muchísimos vasos sanguíneos dentro de sí. O sea, relacionados o envueltos en tejido conjuntivo, vamos a ver vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a encontrar dentro de sí un tejido epitelial. ¿Qué se llamaba ese tejido epitelial? De los vasos sanguíneos, el endotelio. Entonces vamos a ver el tejido conjuntivo y el endotelio en medio de eso, ¿ya? En nuestras placas histológicas. Tienen gran capacidad de regeneración. Si se fijan entre lo que es el epitelio y el tejido conjuntivo, estos dos tienen una muy buena capacidad de regeneración. A diferencia del muscular, que vamos a ver que es mínima su capacidad de regeneración y es más lenta, y del tejido nervioso prácticamente nula regeneración. ¿Sí? Bien. Casi todos los tejidos conjuntivos se derivan del mesodermo, o sea, casi, vamos a poner aquí, casi todos los tejidos conjuntivos derivan del mesodermo. Ahorita vamos a ver qué otro tejido deriva de otro de las hojas embrionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían entonces en resumen sus características? A ver, díctenme. Una característica. ¿Son conjuntivo o conectivo? Exacto. Sus otros nombres son conjuntivo o conjuntivo de sostén. ¿Qué más? Son vasculares. ¿Cómo? Tienen continuidad. Ya, aportan continuidad Tiene abundante material intercelular. con los otros tejidos. ¿Qué más? Son vasculares. Aportan, ya, son vascularizados, muy vascularizado e inervado. Tienen capacidad de regenerarse. Alta capacidad de regeneración. ¿Qué decían ahí detrás? Son derivados del mesodermo. Eso vamos a ver acá. ¿Qué otra más? Tiene abundante material Eso. intercelular. Tiene abundante material intercelular. Entre célula y célula vamos a ver diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Esas serían características. Ahí tenemos el origen embrionario, casi todos son del mesodermo, se organizan en células y matriz extracelular. Ahora, funciones. Un rato me voy a pasar al siguiente. Funciones. El tejido conjuntivo entonces cumple 4 grandes funciones. Proporciona soporte estructural, sirve como medio de intercambio, contribuye en la defensa y protección del cuerpo y crea un sitio de depósito. Entonces, proporciona soporte. Aparte de aportar continuidad, fíjense que es una función, vamos a poner aquí, estas son funciones, estas son características. Brinda soporte estructural, ¿verdad? ¿Qué más? Sirve como medio de intercambio. Eso. Sirve como medio de intercambio. ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba del epitelio si no tenía su tejido conjuntivo? ¿Qué pasaba con el tejido epitelial si no tenía inmediatamente después al tejido conjuntivo? ¿Qué le pasa a ese tejido epitelial? Se moría, prácticamente. A ver, un simple ejemplo. Cuando ustedes se cortan, han perdido continuidad de la piel externa, ¿verdad? ¿Qué se forma encima cuando se repara? Una costra. Una costra.
Ese tejido que es la costra es el tejido que ya no ha recibido vascularización ni nutrientes del tejido conjuntivo. Entonces se desprende, se muere y se saca. ¿Qué pasa con esos animalitos que han estado sufriendo quemaduras? ¿Lo ven? Han sufrido daño en el tejido epitelial, se ha desprendido. Y posiblemente en el tejido conjuntivo más por debajo. ¿Qué va a pasar con esa piel? ¿Se va a regenerar o no se va a regenerar? Ya no se va a regenerar como antes. ¿Alguna vez han tenido la mala suerte de ver una persona quemada? Una vez que ha cicatrizado, han visto por qué queda deformada la parte externa, es justamente porque ya no hay esta función, ¿ve? De prácticamente una protección, o sea, intercambio de medios. Por tanto, el epitelio no puede regenerarse de la misma forma. ¿Okay? Sucede entonces así. ¿Cuál era el otro? ¿Aporta qué cosa? Defensa. Cumple una función de defensa y de protección. Y ahorita vamos a ver dentro de su clasificación por qué. Vamos a ver. Y crea un sitio de depósito de grasa. O sea, cumple una función de almacenamiento adiposo. Entonces, características y funciones. Muy bien, ahora retornamos a la clasificación. Esa es la clasificación del tejido conjuntivo. Se divide en tres grupos: el tejido embrionario, el tejido conjuntivo adulto y el tejido conjuntivo especialista. El tejido embrionario, el tejido conjuntivo embrionario, como su nombre lo indica, vamos a ver durante el desarrollo embrionario. ¿Ya? Entonces, solamente cuando se está formando el embrión lo vamos a encontrar. Entonces, tenemos tejido conjuntivo, y así no lo van a poner como tejido conjuntivo embrionario, el tejido conjuntivo adulto. Eso es una vez que el individuo nace y empiezan a terminar de madurar esos tejidos que se han ido formando. Y el último, que sería el tejido conjuntivo especializado. Entonces, el tejido embrionario, vamos a tener dos tipos de tejido embrionario. Uno va a ser el mesenquimatoso y el otro se va a llamar tejido mucoso. Solo estos dos tipos de tejido encontramos entonces en el embrión, que ya es un tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo adulto, estos dos tipos de tejidos se van a transformar en dos. Va a ser el tejido conjuntivo, y le voy a poner esta cita, ¿sí? Perdón, el primer tejido, ¿cómo así? Mesenquimático o mesenquimatoso. Cualquiera de los dos términos pueden utilizar. Tejido conjuntivo embrionario, mesenquimatoso o mesenquimático. Y el otro es tejido conjuntivo embrionario, mucoso. El adulto se organiza en dos. Bueno, lo escribe. El tejido conectivo, y lo voy a poner generalmente así, laxo, y el tejido conjuntivo denso. Si ustedes se fijan en la clasificación, el denso puede ser regular o irregular. Y este término quiero que se acuerden, incluso dice ahí modelado y no modelado, porque este término les va a dar una ideita de cómo se va a ver en el microscopio este tejido. ¿Sí? El término que se le está dando les va a dar una idea de cómo se va a ver a vista del microscopio. Tejido conjuntivo laxo y Tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso, que puede ser regular o irregular. Y el tejido conjuntivo especializado ya son esos tejidos de sostén prácticamente. Este sí es el tejido de sostén. Y ahí dice clarito, son el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido sanguíneo. Ahora se ubican por qué es de defensa. El tejido hematopoyético
y el tejido linfático. Todos esos entonces están dentro del tejido conjuntivo especializado. Entonces, hematopoyético. ¿Qué significa hematopoyético? Poiesis. Ese término lo escucharía en biología celular y en fisiología. ¿Qué significa la poiesis? Inicio, nacimiento, generación, ¿no? Regeneración. Entonces son células iniciales, células de reparación, ¿verdad? Ok, entonces esa es la clasificación. Se han dado cuenta que hay una variedad de tejido conjuntivo. Por eso es un tejido muy grande prácticamente, ¿lo ven? En su forma y en su distribución. Ahora, el origen embrionario hemos dicho que casi todos son del mesodermo. Si nosotros vemos, ¿se acuerdan esta imagen? ¿No? Las tres hojas embrionarias partidas a la mitad, podemos ver el ectodermo es este de aquí arriba y el mesodermo que está al medio. Vemos si hay alguna diferencia, por ejemplo, el mesodermo lateral, el mesodermo intermedio, el mesodermo paraxial, que es de donde van a ir empezando a transformarse en diferentes órganos, ¿sí? Pero aquí hay un detalle. El mesodermo, perdón, estoy viendo. Aquí está. El mesodermo intraembrionario, o sea, este que está acá, porque tenemos el extraembrionario también que está relacionado con el amnios, que es el que después va a envolverse en su membranita, es este de acá, pero el intraembrionario es el que recibe el nombre de mesénquima. Y este se van a acordar siempre, por favor. El mesodermo da lo que es el término mesénquima. Miren la relación con el tejido embrionario. Tejido embrionario mesenquimatoso está hablando justamente de este tejido, que es prácticamente todo el organismo interno del embrión, que después va a derivar en otros órganos. ¿Qué quiere decir? Son puras células multipotentes. ¿Por qué son multipotentes? Porque de esta van a salir el resto de tejidos conjuntivos. ¿No ven? Entonces ustedes van a ver un amasijo de células mesenquimales que después van a formar órganos y sistemas, ¿verdad? Ahora, el mesénquima embrionario origina los diferentes tejidos del tejido conjuntivo. En la región craneal del tejido conjuntivo se origina de células de la cresta neural, o sea, del ectodermo. ¿Se acuerdan cómo se estaba, de la forma planita, cómo empezaba a aparecer la placa neural, verdad? Una plaquita, y después de ahí salía la notocorda. ¿Exacto? Muy bien, entonces, ahí va a aparecer un tejido conjuntivo especializado porque va a ir a ayudar a sostener las células neuronales. ¿Sí? Entonces, solamente aquí tenemos, por eso dice casi todo lo que es el mesodermo. Entonces, en la parte craneal o región craneal de la placa neural del ectodermo deriva el tejido conjuntivo nervioso, o también llamado glía. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en otro tejido, pero acuérdense que es un tejido conjuntivo especializado. Es directamente del tejido nervioso. ¿Sí? ¿En la región craneal? En la región craneal, en el momento de lo que es el desarrollo embrionario, se forma la placa neural, que es del ectodermo, y de este va a derivar el tejido conjuntivo nervioso, o llamado glía. ¿Sí? Esa es una de las excepciones. Después vamos a ver otras que van a ir apareciendo lo que vayamos desarrollando el tejido. Glía o neuroglía también. Cualquiera de esos dos términos se puede utilizar. Fíjense, entonces hasta ahí hemos visto las características generales, clasificación, su origen embrionario, ¿verdad? Ok, las funciones. Ahora, vámonos a sus componentes. El componente general del tejido conjuntivo es este: células y el MEC. Las células pueden ser entonces fijas o móviles. A ver,
serían las células móviles del tejido conjuntivo? Glóbulos blancos. ¿Ve? Todo lo relacionado a los glóbulos blancos son las células móviles. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En la sangre, el tejido sanguíneo. Ahora, ¿cuáles serían las células fijas? Se las voy a presentar en un ratito. El MEC o matriz extracelular está compuesta por dos estructuras. Una es la sustancia fundamental, y como su nombre lo indica, es una sustancia, es un fluido, y las fibras, que van a ser prácticamente la estructura de sostén. ¿Sí? Sustancia fundamental y fibras. Esos son los componentes del MEC, de la matriz extracelular. Se los presento en una imagen cómo sería el tejido conjuntivo propiamente dicho, o sea, el general. Este de color, esta coloración medio beige que ven de fondo, eso haría la representación de la sustancia fundamental, que es un fluido. ¿Ya? En ese están flotando todas las otras estructuras, células de diferentes formas, algunas separadas más que otras, y otras algunas células que están un poquito más pegadas. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos las fibras que ustedes están viendo ahí, no hay dónde perderse porque se llaman fibras, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver cada uno de estos. Las células propias o fijas son los fibroblastos, adipocitos, mastocitos, pericitos, macrófagos y células madre mesenquimáticas. ¿Qué quiere decir? Van a estar quietas en un solo lugar, ¿verdad? Los fibroblastos, acuérdense de este, lo pongo en primer lugar porque los fibroblastos son las células principales del tejido conjuntivo, que son prácticamente las células maduras de las mesenquimales. O sea, en el tejido embrionario se van a llamar células mesenquimáticas y después maduras empiezan a especializarse, muchas de ellas, no todas, en fibroblastos, que son las encargadas de secretar la sustancia fundamental y muchas de las fibras. Esas células son las encargadas de seguir formando el tejido conjuntivo. Por eso, el fibroblasto es la célula principal del tejido conjuntivo propiamente dicho. Así se ve. ¿Sí? Adipocitos. ¿Dónde creen que vamos a encontrar los adipocitos? En la grasa. El tejido adiposo. Y como su nombre indica, citos significa célula. Entonces, adiposo es célula adiposa. ¿Verdad? Mastocitos. ¿Dónde creen que vamos a encontrar los mastocitos? ¿Ah? No. Son células, sí, iniciales, por eso dicen a veces mastocitos, vamos a encontrarlas en el tejido conjuntivo generalizado, ¿sí? Especialmente en tejido subcutáneo, o sea, por debajo de la piel, ¿sí? Pericitos. Estas células las vamos a encontrar sosteniendo o sujetando las células endoteliales. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los pericitos? En los vasos sanguíneos. Van a sostener. Hay algunas células endoteliales que ya no pueden sostenerse por sí solas y estas las sujetan prácticamente. Y vamos a ver dónde. Los macrófagos. ¿Qué son los macrófagos? ¿Han escuchado alguna vez sobre estos? ¿Qué son los macrófagos? Macro significa grande. Y fagos, ¿qué? Que comen, fagocitan. Entonces, ¿qué tipo de células van a ser? Células grandes que comen. Son células de defensa, ¿sí? Pero que están fijas en un tejido, ¿ya? Son las primeras células que van a aparecer en una infección. Cuando ustedes se cortan, los primeros que van a aparecer son los macrófagos, ¿sí? Porque van a tratar de comerse a todas las moléculas o microorganismos que intenten meterse por ese hilo. Y las células madres mesenquimales que ya les había mencionado, vamos a encontrar el tejido embrionario mesenquimatoso. Pero el organismo es muy inteligente. Muchas veces deja células madre mesenquimáticas escondidas por ahí. No sé si alguna vez han escuchado que se puede hacer una prueba genética del alvéolo de los dientes.
las personas pueden ser identificadas a veces si tienen sus piezas dentarias, porque dentro de la pieza dentaria ahí quedan vestigios de células madre mesenquimáticas, o sea, células embrionarias. ¿Sí? Y muchas de ellas a veces son lastimosamente las que generan alteraciones como el cáncer. Si estas células madre por alguna alteración cromosómica empiezan a rayarse, hay cambios estructurales dentro de su ADN, pueden degenerar y ahí es donde empiezan a aparecer los diferentes tipos de cáncer. Entonces, por eso están escondidas por ahí, no están a la vista como las otras células, ¿verdad? Listo. Las móviles, facilito: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, plasmocitos. Aquí un tip: el macrófago empieza como una célula libre. Cuando está en torrente sanguíneo, o sea, en sangre periférica, se llama monocito. Cuando llega a su tejido fijo, recién se recibe el nombre de macrófago. O sea, el monocito es un macrófago circulante, tiene la misma función, va a engullir a las células dentro del torrente sanguíneo que necesiten ser engullidas. Las fibras, ya dentro de lo que es la MEC o matriz extracelular, las fibras son solo tres: las colágenas, las reticulares y las elásticas. Y se las voy presentando. Las colágenas son estas que son más gruesas, son las fibras más representativas del tejido conjuntivo, ¿sí? Son fáciles de ver un corte histológico porque se tiñen de un rosado más intenso, ¿ya? Y podemos verlas de diferente forma. Y gracias a la organización de esto es que le vamos a dar el término de regular o irregular cuando veamos esa organización de esas fibras en ese tipo de tejido, ¿ya? Las elásticas generalmente son mucho más delgadas que las colágenas y, como su nombre lo indica, son fibras que se estiran, se contraen, se estiran, se contraen. Le dan esa elasticidad al tejido conjuntivo. Si ustedes se jalan así, ahí abajo hay un montón de fibras elásticas, ¿sí? Las reticulares son las que no se pueden observar con la hematoxilina eosina. Necesitamos tinciones especiales para poder observar las fibras reticulares. Son las más delgaditas. O sea, si vamos a ver, estas serían las elásticas y estas de aquí serían las reticulares. De ese color, ¿cómo sería? Café más bajito, ¿sí? Fíjense el grosor. Colágenas son más gruesas, elásticas son un poquito menos gruesas y las reticulares son mucho más delgadas. Ahora, la sustancia fundamental, como su nombre lo indica, es una sustancia, van a ser los componentes bioquímicos. ¿Cuáles son? Los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos y las glicoproteínas. Entonces son prácticamente proteínas transformadas en sus diferentes formas que van a formar parte de este líquido que ustedes ven ahí al fondo. ¿Sí? Ok, entonces ese es el tejido conjuntivo conectivo. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? ¿Todo bien entendido? Mañana les voy a tomar un repaso de esto. No. Quiero ver a ver si se acuerdan. Ni bien lleguemos a clase, no les voy a dar chance a nada, tengo que repasar. Entonces, fíjense, esta cartillita, obviamente un poquito tal vez más grande, yo les aconsejaría que se hagan para que estudien, ¿sí? Las características, su clasificación, su origen embrionario y su composición, que todavía vamos a ampliar, ¿ya? El día de mañana un ratito, antes de entrar a lo que es la observación de las placas histológicas. Entonces, ya tenemos dos tipos de tejido que van a tener que aprender a reconocer una placa histológica. El tejido epitelial, que ya lo hemos clasificado, y el tejido conjuntivo. Vamos a empezar por el propiamente dicho, que es el tejido conjuntivo embrionario, tejido conjuntivo adulto. Este les voy a mostrar el día de mañana, para que ustedes sepan reconocerlos, ¿sí? El tejido conjuntivo especializado, quiero que ustedes para mañana ya se organicen en grupos. Les voy a dar, o les voy a designar para que ustedes me desarrollen esto. Sí, bueno. El tejido conjuntivo especializado, que no va a ser mañana. Mañana les voy a designar a los grupos que se organicen cuáles de estos tejidos conjuntivos especializados me van a exponer. ¿Ya? Pregunta. No, estoy. ¿Nada?
todo entendido. ¿Ven? Pero acuérdense que todos estos tejidos especializados van a tener un tipo de célula específica y su meca. ¿Sí? Esa va a ser la organización. Y así me lo tienen que buscar. Les voy a dar una idea de cómo tienen que hacer su exposición. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a avanzar hoy día. Ya les voy a dejar libre, como el viento, ya, para que no se estén embotando con tanta información, ¿verdad? Entonces, mañana nos vemos en la práctica. Sí. Va a haber repaso. ¿Va a mandar las diapositivas? ¿Qué? ¿Va a mandar las diapositivas? Voy a mandar las diapositivas después de mañana. Ahora espero que hayan atendido o se hayan copiado esto.